Bueno, pues tras estos 5 minutillos de cortesía, vamos a dar comienzo a la jornada. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de la oficina Acelera Pyme. Hoy vamos a hablar de digitalización en las áreas de seguridad laboral y prevención de riesgos laborales. Vamos a ver cómo tecnologías como la realidad virtual o la sensórica o incluso la propia digitalización de los temas burocráticos, pues os pueden facilitar mucho vuestro día a día. Mi nombre es Nuño Ayala y como responsable de la oficina Acelerapyme o la OAP, como conocemos coloquialmente, daros las gracias por estar un día más aquí con nosotros y reservarnos un hueco en vuestra agenda. Recordaros a los que no habéis utilizado todavía el chat que tenéis en la parte izquierda de vuestras pantallas, pues una opción que es chat, donde podéis ir mandándonos comentarios o preguntas que iremos resolviendo a lo largo de la jornada o al final de la misma, ¿de acuerdo? Recordaros también que la sesión está siendo grabada, por lo que al final de la misma pues recibiréis un correo con ese archivo por si tenéis que ausentaros o os perdéis en algún momento, pues que sepáis que vais a poder revisar esta misma sesión, ¿de acuerdo? Bueno, sin más, voy a pasar a comentaros la agenda de la jornada. Primeramente voy a contaros qué es lo que hacemos desde FAE y a qué nos dedicamos dentro de la oficina Acelera Pyme. Y seguidamente hablará Xavier Fernández, técnico de innovación y responsable en prevención de riesgos en el Centro Tecnológico de Miranda, para hablarnos del estado de la digitalización en España y presentarnos el tema de hoy. Luego tendremos un caso de éxito que no os voy a desvelar todavía para que tengáis un poquito de incertidumbre todavía hasta al final y curiosidad. Y por último, como os decía, pues aquellas preguntas que no hayamos ido resolviendo a lo largo de pues, un espacio dedicado para ellas. Bueno, para aquellos que no conozcan FAE, somos la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos, la patronal de toda la vida. Y el objetivo de FAE es proteger los intereses de todas las empresas de la provincia de Burgos, independientemente de su tamaño. Empresas grandes, medianas, pequeñas, autónomos y cualquier sector de actividad, ¿de acuerdo? Y como os decía, a lo largo y ancho de toda la provincia de Burgos. Y para ello, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues tratamos de fomentar el asociacionismo. Ahora mismo estamos compuestos por más de 50 asociaciones de diferentes sectores y bueno, pues podéis participar en cualquiera de ellas. Al final, empresas de un mismo sector con intereses comunes, pues es muy habitual asociarse y tratar de buscar soluciones de manera conjunta, ¿de acuerdo? También, como sabéis, somos interlocutores con las administraciones públicas, facilitando todo el tema de relaciones y la negociación colectiva. Y luego cuestiones muy importantes como la formación y el empleo, donde colaboramos estrechamente con el ECIL y contamos con una agencia de colocación propia. Y para mí la más importante, cada empresa tiene su idiosincrasia, sus necesidades y necesita plantear cuestiones particulares a cada una de ellas en diferentes temas. Entonces, que sepáis que contamos con departamentos específicos en áreas jurídico, laborales, fiscales, ayudas, prevención de riesgos laborales, como sabéis muchos de vosotros, y como no podía ser de otra manera, también un área específica en digitalización, ¿de acuerdo? Ahora mismo también, porque pongáis números a nuestra envergadura, FA está compuesta por más de 10.000 empresas y tenemos sede tanto aquí en Burgos, donde me encuentro yo hoy, en Plaza Castilla, como en Miranda de Ebro y en Aranda de Ebro. Así que ahí tenéis los contactos, números de teléfono y direcciones de correo electrónico por si os surge cualquier duda, pues que podéis contactar con nosotros. Bien, fruto de este interés por la digitalización que nos habéis transmitido tanto las empresas y que por supuesto estamos al tanto desde FAE Burgos, ya surgió entre 2019 y 2020 un primer proyecto que fue en aquel momento la única oficina de transformación digital que se puso en marcha en toda Castilla y León. Y bueno, este año repetimos una convocatoria que lanza Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con las oficinas Acelera Pyme, ¿vale? Va a haber varias oficinas a lo largo de toda España
Y estas oficinas o este proyecto cuenta con un presupuesto de 8 millones de euros, de los cuales Red.es pues, aporta 6,3 millones de euros y el resto lo aportamos los beneficiarios. Estos fondos pues, vienen de la Unión Europea. ¿Pero qué es la oficina Acelera Pyme? Bueno, pues al final la oficina Acelera Pyme es un espacio físico y virtual desde el que tratamos de impulsar la adopción de la tecnología por parte de las empresas. Físicamente, como os decía, estamos aquí en la sede FAE Burgos, en la Casa del Empresario, y virtualmente tenéis a vuestra disposición una página web, acelerapyme.org, donde vais a encontrar un montón de información relacionada con temas de digitalización en cada uno de vuestros sectores, recursos muy interesantes como el autodiagnóstico de madurez digital, noticias, subvenciones, programas de formación y, por supuesto, la agenda de eventos. Como os decía, podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico OAP, de las siglas oficina acelerapyme, @faeburgos.org, y a través del teléfono 947-266-142. Bien, dentro de las acciones individuales que realizamos en la oficina Acelerapyme, bueno, pues estamos llevando a cabo asesoramientos personalizados, como os decía anteriormente, en cualquier área relacionada con la tecnología que os preocupe y cualquier tipo de empresa que seáis. Podéis lanzarnos vuestras cuestiones o bien a través del formulario de la página web o a través del correo electrónico que os acabo de mencionar o llamándonos directamente. Diagnósticos de madurez digital fundamentales para conocer el estado en el que os encontráis ahora mismo en relativo al uso de la tecnología e identificar aquellas áreas en las que pues, estáis más flojos y tenemos que trabajar para adaptar correctamente este uso de la tecnología. A partir de este análisis previo que realizamos de la empresa, podemos definir unos planes de digitalización, ¿vale? Para llevar a cabo en función de vuestras necesidades e ir adaptando e ir incorporando esta tecnología a vuestras empresas. Y por supuesto, tema de búsqueda de ayudas y subvenciones muy pendientes ahora por todo el tema o de las convocatorias que van a salir a partir de los planes de recuperación, como sabéis. Y bien, por último, las acciones colectivas, webinars como el que estamos realizando hoy y hemos realizado a lo largo de los meses previos. De hecho, en la página acelerapyme.org podéis ver en la agenda todas las jornadas que se han realizado y si os interesa algún tema, pues justamente esta semana hemos subido ya los vídeos de las grabaciones, con lo cual podéis revivir esas sesiones. Estamos realizando también talleres presenciales un poquito más prácticos que estas sesiones online para ver con vosotros in situ las cuestiones de las que traten estos talleres. Por poneros un ejemplo, el próximo martes 26 de octubre realizaremos uno sobre realidad aumentada, complementando un poco el webinar que ya realizamos el 29 de julio, ¿de acuerdo? Y por último, los laboratorios de innovación, que tratan de ser un punto de encuentro para las diferentes empresas de un mismo sector para poner en común las problemáticas que están encontrando y tratar de buscar de manera colaborativa una solución entre todos. Bueno, pues por mi parte nada más. Animaros a que cualquier duda, cualquier cuestión, pues la vayáis lanzando a través del chat o si queda alguna duda al final de la jornada, pues lo que os decía, a través de oap@faeburgos.org nos podéis hacer llegar cualquier cuestión relacionada con este webinar o con cualquier otra temática, ¿de acuerdo? Así que sin más, voy a dar paso a Xavi para que empiece con la presentación. No sé si estás conectado por ahí, Xavi. Buenos días, Nuño. Estoy oyendo el clic, así que creo que por lo menos oírnos sí que nos oyes y te podremos oír. No sé si puedes contestar. Sí, ¿me oís, Nuño? Buenos días. Sí, te oímos. Vale, en esta era de la digitalización, a mí me ha surgido un problema con la cámara y los permisos y entonces creo que no me vais a poder ver, pero bueno, creo que lo importante es un poco la presentación y los vídeos con los que voy a tratar de explicar y un poco acercar las ventajas y beneficios de la digitalización en materia de prevención de riesgos laborales. Con lo cual, vamos a ver un poco, me apropio un poco de
de la pantalla. Un segundo. Vamos a ver. Perfecto, parece que está cargando. ¿Se ve la pantalla? Sí, Vale, perfectamente. de Si la puedes acuerdo. maximizar para que la vean Perfecto. mejor los asistentes. Vale. ¿Se ve la pantalla maximizada? No, no, seguimos viendo la versión reducida con las notas. Vamos a ver. Igual la tienes en otra pantalla maximizada. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si ahora sí. A ver, está cargando. Vale, ahora sí, perfecto, Xavi. Vale, de acuerdo, de acuerdo. Vale, muy bien. Pues nada. Empezamos un poco con la presentación de hoy, centrada, como acabo de un poco de adelantar, en la digitalización, ¿no? En la digitalización y nuevas tecnologías aplicadas al ámbito de la seguridad y salud laborales. De acuerdo. Muy bien. En primer lugar y muy rápidamente presento, nada, en un vistazo, lo que somos un poco Centro Tecnológico de Miranda de Ebro. Somos una fundación sin ánimo de lucro que comenzó su andadura ya por los años 90, un poco fruto de, pues bueno, de una intención, de una iniciativa de lo que pueda ser los empresarios un poco de la zona, del ayuntamiento también de la localidad y, como no, de la Junta de Castilla y León. Inicialmente, allá por los 90, el objetivo fue prestar servicios tecnológicos, es decir, sobre todo, pues, controles de calidad realizados por laboratorio para la mejora un poco de los productos y servicios prestados, pero con el paso del tiempo y como no podía ser de otra manera, pues se complementó esa primera oferta con una serie de departamentos potentes centrados en I+D+I. De entre ellos, ahora mismo, y de cara un poco a esta presentación, y todo esto es un poco esta iniciativa de la Oficina de Transformación Digital, sería el Departamento de Ingeniería de Software y el Departamento de Innovación, un poco las dos áreas un poco que prestamos ayuda a las empresas a transferir un poco conocimiento en estas nuevas tecnologías. Vale, ¿cuál es un poco el escenario de partida, ¿no? Pues de una manera muy rápida. ¿Cómo está un poco nuestro país en este sentido? Vale, la Unión Europea ha definido un índice, lo llama índice de DESI, de economía y salud digitales, con lo que pretende un poco es evaluar de un vistazo cómo están implantadas todas las tecnologías digitales en lo que pueda ser una sociedad, abarcando no solamente lo que pueda ser la implantación en las empresas, sino también en lo que pueda ser en la sociedad en general y en la administración pública. Analizado de este índice, pues la situación es buena, ¿no? Tiene una posición notable España por encima de lo que pueda ser la media de la Unión Europea. ¿Dónde está un poco la mala noticia? Es las empresas, ¿no? En el tejido español, además, formado por una gran mayoría de pymes, tenemos que la posición es una posición un poco posición media, ¿no? Es decir, entonces hay bastante campo de mejora por parte para las empresas en lo relativo a dar el salto un poco a los aspectos digitales, es decir, digitalizar mejor lo que puedan ser sus procesos, implantar de una mayor medida lo que puedan ser soluciones de gestión avanzadas, ¿no? Como ERPs, etcétera, etcétera. Vale, pisando un poquito el freno, definiciones un poco para que nos suenen, ¿no? Pues transformación digital, industria 4.0 fundamentalmente. Vale, ¿a qué denominamos por transformación digital? Bueno, dar el salto digital con la intención de aumentar la competitividad de las empresas. ¿Qué es la tan cacareada industria 4.0, cuarta revolución industrial? Pues básicamente es tener un control en tiempo real de la información relevante de nuestro producto, de nuestro proceso, de nuestro servicio y encima de una manera bidireccional, ser capaces también un poco de modificarlos de manera óptima en tiempo real. ¿Qué herramientas un poco existen, no? ¿Qué herramientas se tienen a disposición? Pues lógicamente, tan importantes como lo que pueda ser, ¿no? El Internet de las cosas, lo que pueda ser la computación o en la nube, lo que pueda ser un poco el análisis avanzado, ¿no? Por medio del Big Data, etcétera, etcétera.
Cuando hablamos de la transformación digital y volviendo a incidir, ¿no? Que desde el Centro Tecnológico de Mianda lo consideramos como, pues, bueno, como la herramienta clave actualmente para asegurar la competitividad de las empresas. No solamente estamos pensando en equipamiento técnico, ¿no? No solamente estamos pensando lo que puede ser esa infraestructura, en esos un poco ordenadores, servidores, programas. Hay que pensar también muy decididamente en las personas, ¿no? Y también un poco es importante cuando hablemos más de prevención que siempre un poco tenemos que pensar en términos de personas. Personas como tanto lo que pueda ser cambio cultural en las organizaciones, ¿no? La digitalización obliga un poco a un cambio de mentalidad, estructuras menos jerarquizadas donde todo el mundo participe y luego también customización, ¿no? Soluciones, productos y procesos muy pensados en el cliente final, en su experiencia. ¿Y eso qué nos obliga? Lógicamente, a repensar los procesos y a repensar los productos. ¿Qué barreras? Y un poco volviendo a lo que comentábamos antes, ¿no? Hemos dicho, la digitalización es la principal herramienta para asegurar la competitividad de las empresas. España, ¿no? Una situación esa media con una gran cantidad de pymes. ¿Qué problemas tienen las pymes para digitalizar? Pues principalmente dificultades para acceder pues, a financiación, ¿no? O disponer de financiación. Que podemos tener un personal que necesite una mayor capacitación técnica, ¿no? Pues, y lo que, aparte de financiación y capacitación técnica, pues los evidentes problemas, ¿no? De acceder a conocimiento un poco de cuál pueden ser esa tecnología, esa solución de mayor interés para mi problema concreto. O, oye, de ser capaz de identificar aquellos proveedores, ¿no? Que me puedan proporcionar esa solución, ese servicio en condiciones favorables. Vale. En toda esta situación, ¿no? En esto el laberinto que supone la digitalización, bueno, pues cuál es un poco quizás la herramienta, además también desde el punto de vista del ministerio, para comenzar a dar pasos en este sentido, pues bueno, pues el ministerio lo llama hoja de ruta de digitalización, desde la Oficina de Transformación de Burgos, Centro Tecnológico, lo podríamos llamar pues diagnósticos, ¿no? Es decir, tenemos que partir un poco de tener una radiografía muy concreta de lo que pueda ser la situación de partida de la empresa, ¿no? De cada empresa, además, de manera individual, conociendo un poco por sus características, a qué sector pertenece, tamaño, madurez, ubicación, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo eso podremos empezar a diagnosticar los problemas y proponer las mejores soluciones. Y por último, y además que un poco ya había aparecido en una traspa anterior, de habilitadores digitales, ¿no? Un poco qué habilitadores digitales destaca, en este caso, el ministerio, un poco para permitir, ¿no? Extraer todos los beneficios de la digitalización. Pues bueno, pues aquí en esta traspa ya un poco lanza un poco una pincelada acerca de como tres principales habilitadores. Lo que pueda denominar ellos, que nos suene, ¿no? La hibridación del mundo físico y digital. ¿Qué quiere decir? El empleo de aquellas tecnologías que nos van a permitir transformar o captar esos detalles del mundo real, los vamos a transformar en información digital, acompañados, lógicamente, de otro habilitador que sea un poco transferir esos datos, esa información captada de una forma segura, ciberseguridad, a una plataforma y, por último, pues la plataforma de gestión, ¿no? En esta presentación que nos vamos a centrar en lo que es la digitalización en el mundo de la prevención de riesgos laborales y concretamente vamos a tratar los aspectos de aplicación de la realidad virtual para una formación efectiva y eficiente, que vamos a hablar también de la captura de datos de una manera precisa para ayudar a lo que pueda ser un estudio ergonómico, estamos hablando decididamente de la hibridación, ¿no? Estamos hablando de, bien, captar datos del mundo físico, en el caso de la ergonomía, capto datos para tener las posiciones del operario digitalizadas y obtengo información rápidamente, y en el caso de la realidad virtual, en sentido contrario, es decir, utilizo lo que pueda ser el mundo virtual, el mundo digital, para un poco obtener un resultado, un beneficio en el mundo real, ¿no? Esa formación práctica que permite que ese operario realmente se forme de manera eficiente y se eviten, en este caso, riesgos para él. Y por último, de una manera rápida, para terminar un poco de completar la presentación hoy, nos centraremos rápidamente en lo que son esas aplicaciones, ¿no? Esas aplicaciones que como mínimo gestionan o ayudan a gestionar la tan farragosa coordinación de actividades empresariales, ¿no? Que sería un poco pues ese reservorio que un poco recibe la información y permite tratarla. Muy bien, pues bueno, comenzamos ya con la primera parte de un poco de la presentación, centrada, como hemos comentado, en la realidad virtual aplicada como formación en materia de prevención de riesgos laborales. Voy a lanzar una encuesta, a ver si soy capaz y no soy muy torpe. Vale, y ahora dentro de poco, un poco, analizo un poco los resultados de la misma, vale. Muy bien.
Voy a hacer un repaso muy rápido, una introducción para aterrizar en este mundo. Es un mundo que está avanzando muy rápidamente y, pues bueno, pues un poco nos situamos, ¿verdad? ¿A qué denominamos realidad virtual? De una manera muy rápida, consiste en sumergirnos, ¿no? En un mundo virtual generado por un ordenador y además al que yo accedo para obtener una experiencia sensorial casi completa por medio de un instrumento. Pues en este caso, lo más común, pues con un visor, con unas gafas, ¿no? Con unos auriculares, que lo que hacen un poco es aislarme los sentidos de la vista y del oído, ¿no? Para un poco permitirme esa experiencia. Tenemos que diferenciarlo de lo que pueda ser otra tecnología, ¿no? Como es la realidad aumentada, ¿no? Que en este caso lo que hacemos es que a través de un visor, ¿vale? Observamos un objeto real y sobre ese objeto pues añadimos una serie de complementos. Me ha gustado mucho un ejemplo que he encontrado de una empresa pues, que se dedica pues, un poco a la venta de gafas y que tiene un visor que permite, pues bueno, pues ayuda a la hora de elegir, hacer esa compra online de unas gafas que nunca sabes si te van a quedar bien o que te quedar mal, te permite un poco ayudarte un poco en esa decisión, ¿no? Por medio de la realidad aumentada. Voy a intentar a ver si soy capaz y se puede ver. ¿Se ve la...? Sí. Vale, de acuerdo. Pues mira, nada, esto es un ejemplo muy concreto para que podamos diferenciar que en ocasiones surgen dudas, ¿vale? Esto es una empresa, yo he elegido este modelo de gafas que he decidido, pues bueno, pues me interesa comprarlas, ¿no? Entonces, a ver si no me falla. Vamos a ver, permitir. Vale, sí. Pues bueno, ya veis, ¿no? He elegido un modelo de gafas, soy yo, es un objeto real y lo que hace un poco la aplicación de realidad aumentada es, pues bueno, pues instalar o un poco fijar ese elemento digital para que yo de alguna manera pueda decidir si pues me quedan bien o no me quedan bien. Vale, de acuerdo. Vale, volvemos. Ya veis, ¿no? Un poco la potencia que van a tener ambas herramientas y nos vamos a centrar en la realidad virtual, pues entre otras, en la formación y el entrenamiento de las personas. Vale. Muy rápidamente, un poco la evolución histórica de la realidad virtual, ¿no? Pues bueno, pues desde mediados ya del siglo pasado ha habido, ¿no? Determinados investigadores a los que ha fascinado este mundo y la posibilidad un poco de sumergirnos, ¿no? De tener esas experiencias sensoriales. Pues desde lo que puedan ser soluciones como el sensorama, que permitía desde un punto de vista cinematográfico a las personas, pues bueno, no solamente ver una proyección, sino también un poco ver algo en 3D con una serie de sensaciones táctiles, visuales, oído, ¿vale? Luego, a continuación, en años posteriores, sobre todo hubo desarrollos militares un poco para el entrenamiento de lo que puedan ser de los soldados, ¿no? En determinados campos. Con el paso del tiempo, pues empezaron a complementar lo que puedan ser esos primeros soluciones un poco de cascos, de gafas, con pues ya pues un control, una detección un poco de la posición de las manos. Allá por los 90, pues ya los videojuegos descubrieron que quizás la realidad virtual podía ser un poco una herramienta que ayudara, ¿no? Hacer más atractivos los videojuegos. En el año 2000, pues bueno, todo nos sonará un poco pues el impulso que se dio a desarrollos como Second Life y sus avatares, que al final un poco se quedó en agua de borrajas. Y ya por fin, afortunadamente, y después de muchas decepciones, pues bueno, pues ya allá por el año 2010 hubo ya desarrollos bastante serios como las primeras gafas Oculus, que ya permitían un poco una experiencia, vamos a decir, más seria y más precisa de realidad virtual. Y ya por último, pues bueno, podemos ver en la actualidad en esta imagen a Mark Zuckerberg de Facebook un poco vendiendo las verdades de los metaversos, ¿no? Esa especie un poco de conexión de entornos de realidad virtual en diferentes plataformas para poder un poco, de alguna manera, vivir. Vale, también muy rápidamente, ¿no? Ya hemos visto, la realidad virtual al final es esa inmersión, ¿no? Pero necesitamos un instrumento que de alguna manera nos aísle, principalmente los sentidos principales, la vista primero y luego el oído. De una manera muy rápida, ¿vale? Sin entrar en grandes detalles, como 4 grandes tecnologías un poco que seguro que igual nos pueden sonar. Vale, perdón, antes de comenzar, yo creo que ya he dado tiempo un poco a las respuestas. La respuesta a la encuesta ha utilizado la realidad virtual con fines de formación en alguna ocasión. Pues bueno, han votado 24 personas y prácticamente, pues bueno, la mayor parte de ellas, 3 de cada 4,
no la han utilizado, pero bueno, sí que ya ha habido ya 6 votos de personas, de entidades, de organizaciones que sí que la han utilizado con fines de formación, ¿vale? Muy bien, es decir, que se trata de una tecnología que poco a poco va entrando. Vale, volviendo un poco a los visores, ¿no? De una manera de rápida. Ya veis, ¿no? Pues bueno, puede haber diferentes tecnologías. Tenemos por un lado visores que necesitan pues de un teléfono inteligente para que es un poco el que contiene ese teléfono, el procesador que permite un poco desarrollar el programa virtual y prácticamente un poco el visor, la gafa, simplemente, pues, entre comillas, es una lente que lo que permite es un poco la visión en 3D. Tenemos luego otras soluciones, pues Oculus Quest, HTC Vive Pro, que ya estaríamos hablando de unas gafas, claro, lógicamente más caras que las anteriores. Las Oculus pueden estar entre 300 y 400 euros, las HTC el doble. Ya estamos hablando de unas gafas que permiten pues, una experiencia, una inmersión un poco ya profesional, ya vamos a decirlo, de una mayor precisión y nitidez. No, ahora mismo un poco el desarrollo tecnológico está en un poco, pues, dotar ya la propia gafa sin necesidad de un PC aparte, una videoconsola, de un procesador, ¿no? Por ejemplo, las Oculus ya cuentan con ese procesador integrado que permite, sin conectarlo a ningún otro elemento, disfrutar ya de experiencias de realidad virtual. Y las propias gafas ya incluyen tanto la parte de visión como de sonido, ¿no? Y luego encima, si las conectas mediante cable o wifi de buena calidad a un ordenador potente, pues entonces la experiencia es aún mejor, ¿no? En el cache de HC, pues obligatoriamente tenemos que estar conectados a un periférico externo y además cuenta con una serie de sensores para un poco controlar un poco los movimientos de la persona. Y luego, a otro nivel, tenemos un poco, pues como ejemplo, las gafas desarrolladas por Microsoft, que en este caso estaríamos hablando de una mezcla de realidad virtual y realidad aumentada, ¿no? Que tiene, por así decirlo, como en el ejemplo que hemos visto anterior del probador de gafas, es una gafa que te permite ver la realidad, te permite ver contenidos digitales sobreimpresos en esa realidad y además, por ejemplo, poder tener el holograma de un avatar, por ejemplo, de un formador, de un técnico, etcétera. Pero estamos hablando ya de una solución bastante más cara, ¿no? Por encima de los 3.000 euros y demás. Vale. Vale, principales aplicaciones prácticas que un poco ya estamos deduciendo, pues lógicamente desde la formación del personal, que es donde nos vamos a centrar ahora, pero no solamente eso, ¿no? Es decir, pues nos va a permitir, o se supone que nos tiene que permitir facilitar interacciones, ¿no? Entre personas, aunque nos ubiquemos en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, mantener reuniones virtuales pues en un escenario virtual haciendo uso de estas herramientas. Y luego también, pues lógicamente, ¿no? Aunque no nos interese en este caso, un mayor atractivo para toda la industria de los videojuegos y también incluso para lo que es medicina y rehabilitación. Vale, una vez que ya hemos aterrizado y tenemos una pincelada de cómo está un poco la tecnología y qué requerimientos tiene un poco los desarrollos de realidad virtual, vamos ahora a pasar rápidamente con lo que pueda ser la parte normativa, ¿no? Es decir, el mundo de la seguridad y salud, de la prevención de riesgos laborales es un mundo muy regulado, ¿no? Y ya tenemos un poco la ley de prevención de riesgos laborales que ya extraemos su artículo 19, ya pues un empresario con sus trabajadores por cuenta ajena tiene la obligación de formarles, ¿no? En los riesgos de su puesto de trabajo y además de alguna manera solicitar su opinión a la hora de elaborar pues, un plan de formación de una manera seria. Vale. Tradicionalmente, ¿cómo hemos un poco articulado la formación? Pues bueno, pues desde lo más sencillo, ¿no? De tener un curso teórico con un examen al final, o incluso pues, lo que sea, procesos de aprendizaje un poco con su aprendiz, su maestro en planta, a situaciones un poco más elaboradas donde una empresa, pues normalmente con más recursos en este sentido, plantea otras dinámicas para favorecer realmente la implicación, ¿no? Que es al final el objetivo perseguido, ¿no? Huir de un curso teórico muy generalista que se olvida al momento e implicar a las personas, ¿no? Que realmente asimilen los conceptos y tomen conciencia, ¿no? Pues pueden ser observaciones preventivas de seguridad o plantear una especie de exámenes, entre comillas, de, pues bueno, ¿cómo te comportarías tú en esta situación un poco que se sale de la realidad?
¿Qué, a mi juicio, está ocurriendo sobre todo un poco tras el impacto de la pandemia COVID-19? Pues el hecho de que la calidad de la formación, en este caso de la formación en prevención de riesgos laborales, pueda llegar a deteriorarse, ¿no? Si abusamos pues, de, por ejemplo, formaciones, píldoras online muy generalistas, ¿no? Y luego encima, ¿qué puede ocurrir? Pues bueno, pues que si aparte de cumplir la ley, a mí me interesa de manera voluntaria tener implantado un sistema de gestión de seguridad y salud para mejorar, necesito de alguna manera evaluar la eficacia, ¿no? Que a veces se convierte pues, en un quebradero de cabeza. Dicho de otro modo, es decir, por un lado tenemos una ley que me obliga de alguna manera a justificar información y formación en prevención de riesgos laborales, que es responder un poco a la pregunta de qué debo conocer, ¿no? Qué riesgos tiene mi puesto y cómo debo trabajar para evitarlos. Y además, luego de manera añadida, tenemos los sistemas de gestión que hablen una tercera obligación, ¿no? La toma de conciencia, ¿no? ¿Para qué o por qué trabajo de esta manera? Y claro, lógicamente cerramos el círculo, porque la realidad virtual nos permite dar respuesta un poco a estas cuestiones, ¿no? Podemos formar a nuestros operadores o a nuestros compañeros en un entorno virtual que simula el real, ¿no? Haciendo la operativa diaria. Tenemos un poco, el trabajador encima puede visualizar, ¿no? Las consecuencias de un acto irresponsable. ¿Qué más? El trabajador y el evaluador encima podemos un poco medir de manera precisa, ¿no? La eficacia y la eficiencia de la formación, incluso pues jugar, ¿no? A decir, bueno, ¿qué pasa si hacemos las cosas de otro modo? Y encima, aprovechando un poco lo que puedan ser buenas prácticas en Serious Games, podemos de alguna manera favorecer la implicación, ¿no? Pues oye, planteo retos, le planteo recompensas para que la persona un poco cuando haga la formación le guste y eso ayude un poco a la asimilación de conceptos. Vale, dicho un poco todo este rollete, vamos un poco a presentar una serie de ejemplos de empresas que me han parecido de interés que se conozcan, ¿no? La primera, por ejemplo, es una empresa especialista en aspectos de seguridad y salud laborales que ha desarrollado un proyecto Virtual Fire para la formación práctica de extinción de incendios, ¿no? Es decir, huimos de una formación teórica y la propia empresa un poco utiliza la realidad virtual en este sentido. Voy a cargar el vídeo y le echamos un vistazo. Vale, de acuerdo. Ya hemos visto, ¿no? En esta situación, esta empresa está utilizando pues, un objeto físico como puede ser un extintor real
que pesa cuando lo sujetas, que tienes que manejar además una maneta, que tienes que sujetar la manguera y además lo combina, ¿no? Lo combina en un entorno real generado por, o sea, virtual generado por ordenador. Además, utilizando un poco la capacidad de procesamiento de las gafas, es una solución pues transportable, ¿no? Es decir, no necesitamos estar conectándola a un ordenador con una serie de requerimientos, ni tenemos un cable que nos moleste a la hora un poco de disfrutar un poco del aprendizaje. Muy bien. Más ejemplos, ¿no? En este caso destaco un poco los trabajos que está llevando a cabo pues el equipo de trabajo 3D UBU de la Universidad de Burgos, ¿no? Que está desde hace ya tiempo realizando diferentes iniciativas y utilizando, entre otras, pues la tecnología de la realidad virtual dirigida a la formación, ¿no? Entonces, nada, al final, como caso de éxito después de mi presentación, participará un profesor de la universidad presentando un poco este proyecto, ¿no? Un proyecto GRUA RV que su objetivo consiste en formar, ¿no? En un entorno real, virtual, que asimila al real, a operadores de puente grúa, ¿no? Para que vayan de alguna manera formándose cómo utilizarlo, evitando riesgos. Pero sin descontar, existen otras iniciativas que ha realizado dicho equipo de trabajo que me han parecido también de mucho interés, ¿no? Como pueda ser también soluciones de realidad virtual dirigidas al montaje de un ordenador personal y también, en este caso, pues para estudiantes de ingeniería, para un poco conceptos relacionados pues con motores eléctricos, ¿no? Es decir, pues bueno, podemos un poco también lanzar ahora mismo un extracto del vídeo. De acuerdo. De acuerdo. Otro ejemplo donde un poco se utiliza la realidad virtual para una formación, ¿no? Para asegurar un poco su eficacia. Vale, tenemos también otra herramienta, otra solución que me pareció muy interesante, en este caso es de la administradora DIF, que ha desarrollado también un entorno de realidad virtual pues para instrucciones, para dar instrucciones al personal que realiza pues mantenimiento de sus estructuras ferroviarias, ¿no? Y con todos los riesgos un poco que puede tener relacionados. Este es un vídeo bastante más cortito, de un minutito, lo vamos a ver. Perdón.
De acuerdo. De acuerdo, otro ejemplo, ¿no? Y también hay más ejemplos, ¿no? En este caso, no os presento el vídeo, tenemos otra empresa de suministro eléctrico con infraestructura de redes eléctricas y también tiene también otra herramienta en la misma línea, ¿no? Es decir, de instrucciones, formación, entrenamiento del personal que trabaja en sus estaciones eléctricas y sobre todo un poco pues puede estar sometido a riesgos de trabajo pues, cerca de elementos a alta tensión, ¿no? Y entonces es necesario recalcar de una manera importante, pues bueno, las reglas de oro que se tienen que adoptar antes y después un poco de realizar los trabajos. Por último, también tenemos pues, otro desarrollo, ¿no? En este caso de la Universidad Pública de Valencia, en el que ha desarrollado pues, a través de un proyecto también un entorno de realidad virtual dirigido a la formación del personal para evitar riesgos ergonómicos, ¿no? Que se traduzcan en fatiga o sobre todo en trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene un desarrollo con un entrenador virtual llamado Sebas que lo que hace es de alguna manera buscar un poco la complicidad de cada operador y instruirle sobre las precauciones que se tienen que adoptar a la hora de realizar pues, tanto la manipulación de cargas como lo que puede ser también el trabajo pues, bueno, pues, en pantallas de visualización de datos, etcétera, etcétera. Vale, pues nada, resumiendo un poco lo que hemos visto, tenemos una herramienta versátil a nuestro alcance, pues que nos va a permitir un poco facilitar la formación simulando un entorno lo más cercano posible al real, en el que se evitan además las circunstancias negativas, ¿no? Es decir, como ponía en el vídeo además de Tesignor, de Virtual Fire, es eco-friendly, ¿no? Porque en este caso podemos realizar una serie de pruebas sin estar gastando un montón de extintores, o bien en los casos un poco que acabamos de ver del mantenimiento de una estación de alta tensión, evitamos un poco que pueda haber un accidente con la persona. Vale. ¿Qué más podemos valorar? Pues bueno, pues que la formación recibida encima favorece la implicación del alumno, ¿no? Porque encima si utilizamos un poco técnicas de los serious games, por ejemplo, pues plantear retos, ¿no? De menor a mayor dificultad, las recompensas, pues encima favorecemos, ¿no? La implicación de la persona. Tenemos, claro, todo lo anterior que nos permite, pues no solamente la formación, vamos a decirlo, de per se, sino que además un poco la toma de conciencia, es decir, realmente entender por qué estoy haciendo las cosas y qué consecuencias tendrían realizarlas de una manera, pues eso, improvisada. También se evitan muchas veces pues, barreras lingüísticas o de localización, lógicamente, para poder realizar esta formación a distancia. Y por último, pues lógicamente la obtención de métricas, ¿no? Hacer un seguimiento de una manera mucho más pormenorizada y detallada del avance un poco del aprendizaje. ¿Puntos negativos que tienen todas las tecnologías? Pues claro, lógicamente, ¿no? Pues el coste económico que puedan tener los medios materiales y el desarrollo del contenido virtual, ¿vale? Brecha digital, es decir, pues bueno, pues aunque se está facilitando un poco el uso de estas tecnologías, pues todavía quizás pueda ser necesario en algún caso, ¿no? Pues formar en competencias digitales. Y luego ya aspectos un poco, pues sobre todo un poco relacionados con aspectos personales y relacionados con el desarrollo de la tecnología, pues resultados de decir, oye, pues es que a mí me resulta molesto, claustrofóbico, me produce mareo un poco esta inmersión, ¿no? En estos mundos virtuales. De acuerdo.
Pasamos ahora a la siguiente pata para mantenernos un poco en tiempo. Este segundo bloque de la presentación le he un poco centrado un poco en los avances, sobre todo, que está haciendo de captación de datos relacionado un poco con estudios ergonómicos. Vale, un poco de teoría. ¿Qué es un poco la ergonomía? Aunque posiblemente muchos de los asistentes igual ya lo conocéis, pues lógicamente, ¿no? Aquella disciplina científica que lo que pretende es analizar un poco pues, las condiciones del puesto de trabajo, ¿no? Prestando atención a aspectos como lo que pueda ser un poco el espacio físico un poco en el que se desarrolla, las posturas, los pesos involucrados, sin perder de vista otros factores muy importantes, ¿no? Como pueda ser el ambiente térmico, la iluminación, poco la carga mental, etcétera, etcétera. En este caso, para esta presentación nos vamos a centrar más en lo que puedan ser aspectos relacionados con el espacio físico, posturas de trabajo y pesos involucrados, ¿vale? Muy bien, haciendo también una pequeñísima reseña histórica, ¿cómo ha ido evolucionando? Pues bueno, pues en las industrias, ¿no? El empresario, trabajadores por cuenta ajena, pues bueno, pues desde la Segunda Guerra Mundial se centró la ergonomía sobre todo en aumentar la productividad, ¿no? Y si manipular una carga pesada entre varias personas me involucra a varias personas y tardan mucho tiempo, la mecanizo para ganar tiempo. Con el paso del tiempo, pues lógicamente ha ido cambiando la mentalidad, ha habido una mayor sensibilización y consideramos que la mejora de un puesto de trabajo desde el punto de vista ergonómico también se traduce en una mejora de la competitividad, pero es que luego resulta que pues, el desarrollo de la informática y ahora también más con la digitalización, pues me puede suponer otro tipo de riesgos, ¿no? El hecho de pues, mantener posturas forzadas durante demasiado tiempo, pues manteniendo la vista sobre un ordenador, ¿no? Pantalla de visualización de datos. Vale, y un poco qué problema puede surgir en este caso, ¿no? A la hora de un poco de realizar un buen estudio ergonómico, pues un poco lo que sería la toma, ¿no? Datos reales y fiables de la operación un poco que queremos analizar. Cuando hablamos un poco de ergonomía, tenemos que hacer un poco hincapié en 3 factores de riesgo, ¿no? Posturas estáticas, ¿vale? Donde, claro, pues si la persona mantiene una postura durante demasiado tiempo, con poca libertad, pues eso puede traducirse en un problema. Lógicamente, sobreesfuerzos, lógicamente, es decir, siempre que involucremos lo que pueda ser un levantamiento, un empuje, una tracción, un depositar de cargas, pues un peso superior a 3 kilogramos, puede haber, por así decirlo, un riesgo ergonómico si la operación pues, no se realiza adecuadamente, si involucra grandes desplazamientos, si involucra torsiones del cuerpo por un mal diseño del puesto, ¿no? Sin perder de vista también lo que pueda ser movimientos repetitivos, ¿no? Es decir, aunque mi trabajo igual no implique una postura estática o no un sobreesfuerzo, o ese proceso de trabajo a analizar, igual resulta pues que ahí se tienen que repetir determinadas operaciones, unos ciclos muy cortos, y eso también puede generar a la larga pues un riesgo, ¿no? Y traducirse en un trastorno. Muy bien. Vale, una vez hecho esa presentación, por otro lado, tenemos un poco también que terminar de situar estos tipos de estudios ergonómicos, ¿no? Y curiosamente, lo que ya se dispone son de una gran cantidad de métodos de evaluación, ¿no? Es decir, que a partir de una serie de toma de datos, yo puedo cargar esos datos en un método que me va a permitir orientar y tomar decisiones sobre la gravedad o no del riesgo ergonómico detectado y encima me va a permitir orientar, pues bueno, cuáles pueden ser las mejores soluciones. Métodos un poco, pues bueno, pues podemos tener desde lo que pueda ser una fatiga física con lo que pueda ser un cálculo de un consumo de energía mediante una medición de oxígeno, métodos relacionados con las manipulaciones manuales de carga, ¿no? Los sobreesfuerzos, cargas de más de 3 kilos, pues existen ya diferentes métodos que al final lo que nos permiten un poco es disponer de un resultado en esta tabla, ¿no? Que tenemos un poco aquí a la derecha, ¿no? Por ejemplo, esto es un índice simplificado de riesgo a la hora de hacer un levantamiento de cargas. Entonces, yo cargo, analizo un poco mi proceso, cargo los datos en este procedimiento de evaluación y me da un resultado, ¿no? Con este semáforo. Y entonces digo, bueno, pues oye, pues levantar por parte del trabajador una caja al comienzo de cada ciclo, resulta que esto me da una solución verde. Vale, pues no tengo que actuar, solo tengo que vigilar. O por el contrario, oye, pum, semáforo en rojo, realmente tengo que darle una vuelta al método. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues para poder obtener este resultado semafórico necesito tomar datos y evaluar un poco el proceso. Y es ahí un poco donde muchas veces cojea el procedimiento. Lo que hemos hablado anteriormente, otros factores de riesgo, las posturas, ¿no? Las posturas que yo mantengo durante demasiado tiempo, ¿no? Esas posiciones relativas de lo que pueda ser del brazo, del antebrazo, de la muñeca, del tronco, de la cabeza.
Existen métodos, además son de aplicación sencilla. Una vez que yo tengo realizadas las medidas, el propio método al prevencionista, al diseñador del puesto, ¿no?, de la máquina, le va a orientar sobre un poco, oye, está bien, no está mal, o habría que modificar un poco esta determinada postura. Pero volvemos a incidir. Lo que necesitamos en estos casos sería una toma de datos ágiles y fiable del proceso, ¿verdad? Y entonces ahora las nuevas tecnologías que vamos a presentar ahora nos van a facilitar esa toma de datos. ¿Cómo se ha podido venir tomando clásicamente? Pues lógicamente para medir fuerzas mediante la utilización de dinamómetros, ¿no? Al final este es el aparato que nos va a permitir medir de una forma precisa pues bueno, cuánto esfuerzo, ¿no?, por ejemplo, en newtons que tengo que realizar para hacer ese levantamiento, para hacer esa tracción, ese empuje. Para conocer, analizar el factor de riesgo de las posturas forzadas, habitualmente pues han podido utilizar, sobre todo en el campo de la fisioterapia, goniómetros o incluso electrogoniómetros. Al final se trata de instrumentos, pues de transportadores de ángulos, que lo que nos permiten es medir exactamente el ángulo relativo entre varios segmentos corporales, ¿no? He añadido aquí esta solución de las muchas que puede haber un poco también con el desarrollo al final de la digitalización. Pues bueno, esta es una solución del equipo de trabajo de Ergonautas asociado a la Universidad Pública de Valencia, pues nada, que tiene una aplicación muy sencilla para que, bueno, pues dentro de una empresa pueda haber un poco el coordinador de prevención, pueda estar preocupado por un determinado movimiento que se realiza y quiere ya tener un poco una primera estimación, pues bueno, pues sacando una foto en verdadera magnitud de cada una de las posiciones, pues la herramienta, lógicamente con un cierto grado de error, te permite un poco determinar, en este caso, los ángulos entre los segmentos corporales, que son el dato que vas a tener que incluir en los métodos reconocidos de evaluación, ¿no? Y ya vamos un poco más allá a lo que pueden ser a las modernas tecnologías que existen actualmente. Tenemos quizás la más moderna y la que más mejores beneficios va a proporcionar, sería un poco aquellas soluciones un poco relacionadas con lo que es la captura del movimiento, ¿no? En inglés el motion capture, y en este caso además pues con una solución utilizando lo que puedan ser sensores inerciales, ¿no? Como podemos ver en la foto de la derecha, al final lo que la idea es, sin sacar al operario de su puesto de trabajo, le pedimos que se coloque una chaquetilla o un buzo que ya incorpora los sensores, o bien mediante bandas elásticas le colocamos los diferentes sensores inerciales, que al final en una cápsula tenemos embebido determinados sensores, un acelerómetro para conocer un poco las velocidades, las aceleraciones, giróscopos, sensores magnéticos para conocer un poco la posición de cada elemento en un sistema de coordenadas, y le forramos, por así decirlo, de estos elementos y nos apoyamos con una cámara y lógicamente con un software de tratamiento. Le pedimos que de una manera natural replique las operaciones que él lleva a cabo en su puesto de trabajo y realizamos una captura de datos que nos permite, por medio de esos software, generar un modelo virtual de la persona. Tener primero un esqueleto y con las capas adicionales, las pieles, tener ese modelo de esa persona en 3 dimensiones de cada una de las posturas y de todo el movimiento que realiza. Y con eso, y aprovechando la capacidad de cómputo del software, nos permite de una manera bastante precisa, hay métodos más precisos como sistemas ópticos que vamos a ver rápidamente a continuación, nos permite ya conocer lo que puedan ser y caracterizar las posiciones que adopta el operario, los ángulos relativos entre los diferentes segmentos, entre el antebrazo, entre el brazo, para las piernas, la posición de la cabeza, también lo que puedan ser un poco aceleraciones y fuerzas que experimentan cada una de las articulaciones. Todo eso un poco con la capacidad de cálculo ya nos permite de una manera rápida cargarlo en el método de evaluación y obtener un resultado, ¿no? Pues ¿cómo estamos, no? Ese semáforo, pero ya pasamos de una medición bastante aproximada, invasiva, donde de alguna manera estamos parando al operario. Espera, que te mido el ángulo relativo. Espera, que tengo que medir un poco cuánto esfuerzo realizas, y ya de una manera natural en el puesto de trabajo la propia persona ya replica su operación y extraemos los resultados. Además, con el desarrollo de los software,
ya no nos tenemos por qué quedar únicamente en estos métodos de evaluación tradicionales, sino que incluso podemos llegar a valorar lo que pueda ser de una manera detallada el esfuerzo que realiza cada tejido muscular o los tejidos musculares principales asociados a cada segmento, ¿no? De tal modo que ello, en función un poco de esa posición relativa, ya existe software que nos va a permitir decir, oye, este determinado músculo está experimentando una contracción por encima de lo que resulta recomendable, y habría un poco que analizar o mejorar el procedimiento de trabajo incidiendo en este apartado concreto de la operación. De acuerdo. Vamos a ver ahora rápidamente también un vídeo demostrativo de un servicio que ofrece un servicio de prevención ajeno en este sentido, ¿no? Que ha implantado esta posibilidad de realizar estos estudios ergonómicos avanzados. Vamos a verlo. De acuerdo. Ya veis un poco el alcance que nos permite este tipo de tecnologías, ¿no? Esa toma de datos precisa y además un poco, que no lo he comentado anteriormente, el poder un poco analizar o generar ese modelo virtual 3D de un operario en concreto, apoyándonos también en la capacidad de cálculo de las soluciones y los datos de antropometría, podemos adaptar ese modelo virtual a diferentes estaturas para un poco terminar un poco de cubrir todo el espectro que podamos tener de trabajadores de nuestra organización. Por último, y de una manera rápida, habría otro tipo de soluciones. En este caso me ha interesado destacar, pues bueno, los sistemas ópticos, ¿no? Es decir, entonces, el objetivo en este caso sería, en vez de utilizar un conjunto de sensores inerciales, ¿no? Con ese, al final, que incorporan esos sensores embebidos, lo que hacemos es forramos, por así decirlo, a la persona de un conjunto de una serie de pequeños marcadores, pequeñas bolitas esféricas. Sacamos, lógicamente, al operador de su puesto de trabajo, de su zona habitual, y lo llevamos preferentemente a un estudio o laboratorio en el que hemos dispuesto una serie de cámaras alrededor para captar y poder digitalizar las operaciones cada una de las fases de ese movimiento, ¿no? Que al final eso, como en el caso anterior, lo que nos permite es generar, quizás en el sistema óptico de manera más precisa que mediante sensores, lo que pueda ser realmente la secuencia del movimiento, ¿no? La captura del movimiento. En este caso, un poco como se apunta, el resultado es lógicamente más preciso, ¿no? Pero también tiene la contrapartida de que necesitamos un poco sacar al operador de su ambiente natural, pedirle que lo replique, disponer de un entorno preparado, pues para que realmente por medio de ese conjunto de cámaras no se nos oculte ninguno de los marcadores y podamos capturar un poco todas las fases del movimiento. De acuerdo.
Ya rápidamente, la última parte de la presentación, y antes de dar paso al profesor de la Universidad, David Checa, vamos un poco a tocar de una manera también superficial lo que es un poco la digitalización en todo lo que son los trámites de prevención de riesgos laborales y en concreto la parte más farragosa de la gestión documental asociada a la coordinación de actividades empresariales. Voy a lanzar otra segunda encuesta en este caso. Y la vais contestando, por favor, y un poco analizo los resultados a continuación. Vale. Nada, muy rápidamente para no aburrir, ¿no? Coordinación de actividades empresariales. Al final, ¿de qué estamos hablando? Cuando hay una coexistencia, cuando varios trabajadores de diferentes empresas están trabajando en el mismo centro de trabajo, ¿qué puede ocurrir? Que pueden surgir nuevos riesgos no controlados o incluso los que ya pueden existir en ese centro de trabajo se agravan, ¿no? Entonces, lógicamente, la normativa, pues en este caso, pues un Real Decreto que lo que hace es un poco cuelga del artículo 24 de la Ley de Prevención, lo que solicita a esas empresas es una obligación de coordinación, de cooperación entre ellas, ¿no? Vamos a sentarnos para analizar qué problemas pueden surgir de esta interacción y vamos a tomar las medidas y las vamos a comunicar. Vale, unas definiciones de una manera muy rápida. Vale, ya tenemos una serie de 16 respuestas, perfecto, vale. Entonces, un poco la pregunta, más allá de si conocer o no las plataformas de coordinación de actividades, que por suerte o por desgracia, pues a las empresas industriales, sobre todo un poco que realizan salidas a otras empresas, las van a conocer y es un poco conocer, ¿no? Sabiendo un poco que estas plataformas, estos software de gestión muchas veces son modulares y escalables, la gestión CAE puede ser de la coordinación de actividades uno de esos módulos, puede haber otra serie de módulos que nos ayuden a integrar y gestionar adecuadamente la prevención de riesgos laborales. Un poco la pregunta iba en ese sentido, ¿no? Si más allá de las plataformas de coordinación conocíamos otras soluciones en prevención de riesgos. Vale, entonces, pues bueno, es importante reseñar que sí, que de los 16 votos, pues casi el 40% sí que, ¿no? Conoce soluciones avanzadas, incluso, pues bueno, me gustaría ver, sería interesante saber si incluso pues las están utilizando y un poco qué experiencias han tenido. Vale, muy rápidamente, ¿de qué hablamos un poco? Definiciones clave en el ámbito de la coordinación de actividades. Lógicamente, centro de trabajo, pues se entiende, ¿no? Perfectamente. A continuación, empresa concurrente, también, ¿no? Es una empresa contratada, tengo que irme a una obra o otra empresa a realizar un trabajo. Y luego tenemos las definiciones más interesantes de empresario titular o principal, ¿no? Al final es el que gestiona ese centro de trabajo donde concurren terceros y la diferencia entre un caso y el otro es que en un caso es empresario que contrata actividades que él no realiza, por ejemplo, pues un mantenimiento de una instalación que él no tiene ni capacidad, ni técnicos, ni medios, ni se dedica a eso, y en un caso contrario, empresario principal sería aquel empresario que realmente también llega a subcontratar procesos un poco productivos suyos, ¿no? Sobre los que su plan de prevención o su sistema de gestión establece requisitos, ¿no? Entonces se incrementan, ¿no? La propia normativa diferencia los requisitos a cumplir en estas situaciones diferentes. Vale. Lógicamente, ¿qué nos pide la disposición legal? ¿El Real Decreto? Claro, nos pide básicamente aplicar los principios de acción preventiva derivados de la ley, es decir, evitar los riesgos, ¿no? Evitar los riesgos, combatirlos en origen, evitar problemas. Seguir aplicando todos los métodos de trabajo, controlar bien las interacciones, adecuar, ¿no? Que las medidas sean adecuadas a los riesgos existentes. Pero, ¿qué pasa en la práctica, no? Es tal un poco la cantidad de documentación que es necesario intercambiar en estas para gestionar las salidas y la concurrencia de empresas que dedicamos todo el tiempo a esa labor de intercambio y no realmente a valorar si debido a esa concurrencia de varias empresas se agravan los riesgos, ¿no? O se generan riesgos importantes. Entonces, con el desarrollo y con el avance de, pues bueno, con la evolución de los años, al final se han ido apareciendo una serie de plataformas que lo que hacen, en primer lugar, se comportan pues como un gestor documental, contratados normalmente por el empresario titular o principal, para facilitar principalmente a los empresarios y en menor medida quizás para las contratas, esta farragosa gestión documental, ¿no?
Entonces, principales características que muchos conoceréis, pues bueno, al final, dependiendo también de la aplicación, pero quizás las más punteras, ¿no? Estas plataformas de coordinación de actividades más punteras, pues podemos decir que son ya soluciones en la nube, ¿no? Que nos permiten una accesibilidad bastante completa. Estamos hablando ya de soluciones, de plataformas de coordinación, pues que estén adaptadas, ¿no? Para poder ser visualizadas no solamente en un ordenador, sino también lo que pueda ser en una tablet o en un teléfono inteligente. ¿Qué nos permite esto? Lógicamente, tenemos registrada la información y además la podemos consultar, ¿no? También que nos facilitan un poco, sobre todo al empresario titular o principal, pues bueno, una de las obligaciones fundamentales de la coordinación, ¿no? Ya un poco nos salimos de la mera intercambio documental, la información de los riesgos del empresario, ¿no? Que incluso la ley establece que en caso de que sean graves o muy graves, tienen que ser transmitidos por escrito, ¿no? Y luego, por otro lado, un poco ¿qué les sucede a las contratas en este tipo de aplicaciones? Pues que de alguna manera también registran, ¿no? Lo que puedan ser trabajadores, vehículos, equipos, incluso los productos químicos, incluso pues, por equipos no solamente las máquinas, sino que también dependiendo del desarrollo de la aplicación, pues tienen que caracterizar, registrar, pues mira, pues ese elemento, ese útil de elevación, esa escalera, ese andamio, ¿vale? Y también para facilitar la gestión, poder asignarles, la misma aplicación permite asignar a esas contratas a un contrato, ¿no? A una obra abierta, que se sepa claramente y se trace para qué están entrando esas personas y qué trabajos en concreto están realizando y no otros, ¿no? Que también es un poco de una manera de protegerles. Y también saliendo, ¿no? de lo que pueda ser un poco el requisito básico de intercambio documental, empezar a hacer la oportuna coordinación, es decir, oye, ¿dónde vas a acceder? Te advierto que existen zonas en mi empresa con riesgos especiales, en ese caso nos tenemos que juntar, en ese caso es necesario que me acredites una serie de autorizaciones específicas. Más allá de lo que puedan ser las plataformas puras y duras de coordinación y volviendo un poco a esa idea de la modularidad, que son escalables estas soluciones, pues bueno, ya existen plataformas que aparte de la gestión de la coordinación nos proporcionan otro tipo de servicios de valor añadido, como lo que pueda ser pues el envío de cuestionarios, ¿no? Es decir, yo soy una organización que tengo implantado pues un sistema de gestión y lógicamente yo tengo que de alguna manera evaluar a mis proveedores, ¿no? Entonces, y tanto en un momento inicial como luego de manera continua. ¿Qué solución habitual se suele utilizar? Envío de cuestionarios, ¿no? Para que de alguna manera el proveedor se evalúe y me diga cómo de bueno o de malo soy a nivel de prevención. ¿Qué problemas suele haber? Pues bueno, que al final estos documentos es una Excel que hay que enviar y perseguir, estar encima de las contratas para que realmente los rellenen adecuadamente. ¿Qué nos facilita un poco este tipo de gestores? Pues lógicamente, ¿no? Si se integran, te van a facilitar desde el diseño del mismo y la particularización en función de la tipología de empresa, como el hecho de que condicionan un poco la correcta rellenado y cumplimiento del mismo por ejemplo, a un acceso, ¿no? Al permiso de acceso a mis instalaciones. Y luego encima hay ya desarrollos un poco más avanzados que nos permiten un poco la evaluación continua, ¿no? Es decir, yo marco unos requisitos, unos criterios, lógicamente tengo que alimentar la plataforma, pero haciendo ese trabajo yo puedo tener a tiempo real mi listado de proveedores, identificando cuáles puede tener una homologación que le permite trabajar con ello, un acceso, a cuáles no, ¿no? También aspectos módulos de interés, pues pueden ser aquellos módulos que me sistematicen, me faciliten lo que pueda ser inspecciones de instalaciones, ¿no? Como soluciones, por ejemplo, en el caso del dibujo de arriba a la derecha, oye, yo tengo que hacer un control de las escaleras de mi organización y es bastante jaleo, ¿no? Y entonces no tengo identificadas las escaleras, tengo una serie de papelotes donde no me cuesta encontrarlos y es algo que se hace de una manera un poco torpe. Entonces, pues bueno, pues ya hay soluciones integradas, ¿no? En estas plataformas que nos permite de una manera rápida poder identificar pues bueno, cada uno de los equipos pues con un código, con una tarjeta RFID o incluso con un código QR y realmente arrancar ya dentro de la plataforma pues un módulo que nos permita de alguna manera chequear un checklist identificar o no las desviaciones, el estado de ese elemento, ¿no? E incluso también lo que hemos denominado antes un poco observaciones preventivas de seguridad, ¿no? Es decir, la posibilidad de sistematizar
de vehiculizar a través de estas aplicaciones y de dejar registrado para ahorrar tiempos la realización de estas pues, auditorías multidisciplinares con las que la organización pretende de alguna manera identificar defectos, desviaciones a la seguridad y proponer un poco soluciones de mejora. Y por último también, sin no menos importante, todo lo que son los relacionados pues, con los permisos de trabajo, es decir, y cuando determinadas operaciones que se realizan en zonas con riesgos especiales que requieren de alguna manera una coordinación entre las partes implicadas, entre los responsables del centro y en este caso las contratas, que haya un chequeo previo que de las condiciones en las que se va a hacer el trabajo, las condiciones iniciales son seguras, que hemos cerrado las llaves de paso, que hemos aislado la máquina de la energía eléctrica, etcétera, etcétera, y además que el trabajo se va a realizar en unas condiciones y durante un tiempo, ¿no? Eso que habitualmente se tiene que realizar muchas veces con papeles y tenemos que buscar un poco a las personas o entregamos esa documentación a las contratas que luego lo pierden y luego nos lo tienen que devolver, se sistematiza y se agiliza por medio un poco de la digitalización, ¿no? Integrando una solución de permisos de trabajo en este tipo de plataformas. Por último, y lógicamente tenemos, claro, hemos visto, se han generado de manera privada diferentes plataformas y yo como organización me gustaría aprovechar la información que yo tengo registrada en una plataforma pues, de coordinación de actividades o incluso de prevención de riesgos laborales, la quiero un poco de alguna manera que no sea un departamento estanco, que tenga una comunicación con mi software de gestión. Entonces, pues bueno, también como otra oportunidad de negocio, muchas de estas plataformas permiten, ¿no? el hecho de realizar contratos con los cuales, por ejemplo, el departamento de informática de ese empresario titular y principal puede de alguna manera coordinarse con los desarrolladores de la plataforma y desarrollar, en este caso, una solución como una API para poder hacer un poco una comunicación entre lo que pueda ser mi software de gestión o mi software de gestión de prevención de riesgos con lo que es la plataforma de coordinación o este tipo de aspectos, ¿vale? Que de alguna manera no sean elementos, compartimentos estancos y tenga que encima rellenar la misma documentación varias veces, ¿no? En diferentes plataformas. Y para acabar ya un poco, beneficios y principales riesgos a la implantación de estos sistemas. Bueno, ya hemos visto, ¿no? Que nos permite agilizar el intercambio de la documentación. Encima, de alguna manera, podemos particularizarlo a cada una de las contratas, ¿no? Y yo como contrata, encima, agradezco que no me pidan documentación a mayores. Lógicamente, automatizamos un poco todas las tareas pesadas, ¿no? Los recordatorios, la revisión de documentación, el estar pendiente, el mandar esos correos. Tenemos una base de datos en la nube accesible desde cualquier dispositivo. Podemos incluso, dependiendo un poco del grado de desarrollo de la plataforma, acceder a cuadros de mando visuales, ¿no? Para conocer de un vistazo, pues bueno, en qué estado se encuentran mis contratas, las urgencias que pueda haber y los problemas. Pueden, con el desarrollo de APIs, ser integrable con otro software de gestión, ¿no? Incluso, pues bueno, de alguna manera todos los beneficios anteriores lo que redundan es una integración, ¿no? De la actividad de prevención en cualquier ámbito de la organización. Riesgos ya para acabar y para no extenderme. Pues bueno, he encontrado dentro de un blog de una de las plataformas un artículo muy interesante y sintetizando lo que, pues bueno, pues los riesgos asociados a la implantación, bien sea de estas plataformas web para coordinación o incluso para terminar de gestionar diferentes aspectos de prevención de riesgos laborales, pues ¿qué ocurre? Pues lo de siempre, ¿no? Subestimo de alguna manera los recursos que supone, no me he marcado yo claramente unos objetivos además graduales en el tiempo, no puedo pretender de la noche a la mañana cambiar un poco unas prácticas de trabajo y además un poco tengo que hablar con las personas, ¿no? Tengo que conocer cómo están trabajando otros departamentos, a ver si existe riesgo de que estén utilizando otras aplicaciones para que de alguna manera nos coordinemos todos, ¿no? Porque claro, yo si ya estoy utilizando una determinada solución, bajo ningún concepto lo que voy a hacer es duplicar el tiempo y cargando el mismo dato en dos lugares diferentes. De acuerdo, pues bueno, si doy ya por terminado un poco la presentación para no irme excesivamente del tiempo, Nuño. Como siempre, un poco, que sepan un poco todas las empresas participantes, pues bueno, que les podemos asesorar pues en lo que puedan ser líneas de financiación para los proyectos un poco de innovación, de digitalización que les puedan interesar. Entonces, yo creo que ahora igual puede ser el momento de dar paso igual al invitado para que un poco nos presente la solución un poco de realidad. Perfecto, Xavi, muchas gracias. Yo creo que hemos aclarado y hemos visto un montón de
de casos prácticos, ¿no? En cómo se puede utilizar la tecnología para las diferentes labores que hacéis hoy en día. Voy a ir dando el control a David, ¿vale? Sobre lo que comentaba Xavi de las subvenciones, bueno, en la página web acelerapyme.org tenéis precisamente una sección dedicada a subvenciones y ayudas, así que ahí tenéis un poco toda la información y podéis ir consultando a medida que vayan saliendo las convocatorias, ¿de acuerdo? Bueno, ya veo que David está conectado perfectamente, está arrancando tu presentación, vale, ya la vemos, perfecto, Perfecto, si la veis bien ya. maximizada y todo correcto, muchas gracias. Perfecto, pues comienzo así para no perder tiempo y no alargarme. Primero, bueno, muchas gracias, Xavier, por la invitación para que contemos un poquito este proyecto que hemos estado haciendo estos últimos años. También, bueno, primero pedir disculpas porque Andrés Bustillo, que es el coordinador de este proyecto, pues no ha podido estar aquí contándoos su proyecto porque está en una clase y ya de paso pues aprovecho para presentarnos porque nosotros somos profesores e investigadores de la Universidad de Burgos, sobre todo del área de Ingeniería Informática y Comunicación Audiovisual, y nos dedicamos sobre todo a estas dos cosas. Primero, crear aplicaciones, ¿no? o cómo aplicar la inteligencia artificial a la mejora de procesos productivos, que no vamos a incluir en esta presentación, pero que podéis ver nuestros trabajos en esa página web. Y lo que sí que vamos a comentar un poquito, estas aplicaciones del modelado 3D, realidad virtual y videojuegos educativos a la industria del patrimonio. Todos los proyectos, como alguno ya ha comentado Xavier antes, pues podéis verlos en la página de 3DU y descargarlos para probarlos. En esta sala en la que estoy, nosotros nos encontramos en la Universidad de Burgos en la Biblioteca Central, pues tenemos aquí una primera sala de realidad virtual de estas que ya son un poco antiguas, que podéis ver en la primera foto, una cave, en la que se basaba en proyectores y detectores de movimiento para hacer estos entornos virtuales. Con los últimos años, como bien os ha comentado antes en la presentación de la historia de la realidad virtual, pues ya han aparecido estos cascos que son mucho más asequibles, torno por debajo de 1.000 euros ya, ¿no? Hasta estas Oculus Quest que por poco más de 300 euros pues tiene una calidad asombrosa y que nos va a permitir ya llegar a cualquier lado con la realidad virtual. ¿Qué solemos hacer? Pues lo que estamos más interesados es en crear estos productos que sirvan sobre todo para formar o transmitir el conocimiento. Algunos casos de éxito que hemos tenido en los últimos años de realidad virtual para esta formación en prevención de riesgos laborales, pues bueno, en orden cronológico empezamos con una experiencia para Gombarri, para su planta piloto en Galicia, en su sala de formación, pues que creamos un primer simulador de realidad virtual para el manejo de un puente grúa, que después pues se transformó bueno, a partir de él, ¿no? Ya con esa experiencia conseguimos un proyecto competitivo de la Junta de Castilla y León por el que desarrollar este proyecto que os voy a enseñar ahora del simulador de realidad virtual para el manejo de puente grúa. Y en estos últimos años pues hemos seguido avanzando con estos otros dos proyectos que también nos presenta ahora, que os presentaré al final de esta presentación cortita. Y pues bueno, aquí podéis ver un poco este proyecto del que os voy a hablar ahora, del simulador de realidad virtual inmersiva para la prevención de riesgos laborales en operarios de puente grúa en entornos industriales. Ahí veis algunas imágenes y os voy a presentar algunos puntos clave de su desarrollo y de su aplicación. Lo primero que hicimos en este proyecto fue crear diferentes entornos industriales lo más fotorrealistas posibles dentro de las limitaciones de cómputo que tenemos actualmente y de nuestras capacidades, pero que nos van a permitir simular, como podéis ver, pues desde fábricas muy amplias, ¿no? Con espacios industriales muy grandes, a otros igual más pequeños o más recogidos, pero que también puede ser interesante en ciertas formaciones o para otras industrias. Lo bueno de tener simulado todos estos o de haber creado todos estos entornos es que podemos simular cualquier tipo de iluminación, tanto, ¿no? Una iluminación normal como una iluminación con baja luminosidad o con contraluces o, como veis ahí, en un entorno más nocturno, ¿no? Que puede afectar también a la visibilidad y complicar el uso de estas maquinarias. Los dispositivos en cuanto al hardware que utilizamos, pues ya veis que ahora mismo estamos utilizando este casco de realidad virtual, el HTC Vive Pro EYE, que bueno, necesita estar conectado a un ordenador para que es el que va a realizar todo ese cómputo, ese cálculo de esas imágenes y trasladárselo al casco. Y lo que es interesante de este casco es que tiene un módulo de eye tracking integrado, es decir, que podemos ver, aparte de
dónde está mirando con la cabeza el usuario, dónde está mirando dentro de esa imagen con los ojos, para lo cual luego para extraer datos de su comportamiento y de su actividad, pues es muy interesante como veremos en la parte luego de cómo extraemos los datos y los analizamos. También las interfaces normalmente que tienen estos cascos son esos mandos que veis en la imagen de la izquierda, ¿vale? Que son interesantes para utilizarlo como en las experiencias que nos ha puesto antes, ¿no? Que nos vemos esas manos virtuales y podemos agarrar objetos e interaccionar con ellos, pero son menos inmersivos que utilizar una interfaz real, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto pues hemos desarrollado esa interfaz de botonera de un puente grúa, la misma que utilizan en la realidad, se puede adaptar a cualquier otro, y eso va a aumentar muchísimo la inmersión del usuario y trasladar el aprendizaje en realidad virtual pues mucho más rápido a la realidad. Ya veis en este vídeo pues también cómo está utilizando la botonera y dentro de la realidad virtual pues exactamente lo mismo, ¿no? Posicionada en el espacio igual. Este proyecto lo hemos dividido en dos partes, en dos módulos. El primer módulo sería este módulo para aprender lo que es básicamente a manejar un puente grúa y sobre todo identificar los riesgos derivados de su uso, y lo hemos planteado en una forma de un aprendizaje por niveles de dificultad. Con esto me refiero a que el usuario cuando comienza empieza en una primera parte de entrenamiento en el que tiene que, aprende a usar estos entornos virtuales, tanto el casco como esa interfaz real, o si va a utilizar los mandos físicos, ¿vale? Para que se vaya acostumbrando a ese nuevo entorno y no le afecte en su aprendizaje. Después ya pasamos a un primer entrenamiento, como estáis viendo en estas imágenes, en el que tiene que realizar una serie de circuitos, ¿no? Aprender a cómo enganchar los objetos o cómo mover las diferentes cargas. Vamos aumentando poquito a poco la dificultad con cargas más pesadas o con más balanceos. Y una vez que ya ha conseguido esa primera zona de entrenamiento, pues ya pasamos a lo que sería el entrenamiento en sí, en el movimiento de cargas específico del puesto a realizar, ¿no? Podemos elegir múltiples tipos de utillajes o cargas, dependiendo de cuál vaya a ser su trabajo. También lo más interesante de la realidad virtual, a mi punto de vista, es que no solo nos permite, ¿no?, simular cómo funciona un puente grúa, sino que nos va a permitir simular que no vamos a poder hacer en la vida real, que por su naturaleza son muy peligrosas, como por ejemplo no solo llevar cargas que estén bien equilibradas, sino que estén desequilibradas o que en un momento dado se rompa una de las eslingas y saber cómo actuar, o que se produzca un desbalanceo muy acusado y tengamos que compensarlo, cosas que entrenar en el mundo real sería muy peligroso, y al haberlas entrenado en estos entornos virtuales pues podemos tener ya una primera aproximación, y si le pasa en algún momento en la vida real, pues que sepa cómo reaccionar. Y además, pues como os comentaba antes, también podemos simular diferentes ambientes con diferentes iluminaciones, como os digo, ¿no? Que sean ideales o con más problemas o con elementos que no te dejen ver bien la carga, o tránsito de operarios por la fábrica y aprender a cómo es seguro manejar una de estas cargas, o entornos con mucha alta presión sonora, o simular diferentes entornos de estrés. Y también hemos desarrollado un segundo módulo más específico para la prevención de riesgos laborales más generales dentro de una industria, por ejemplo, que sería también en el que el usuario, pues como veis, puede ir paseando por la fábrica detectando los diferentes riesgos que vaya encontrando, tanto en la interacción con los puentes grúa como con cualquier elemento presente en la fábrica. ¿Qué es lo interesante de esta parte desde el punto de vista del formador? Pues que, como veis, este es un usuario utilizando este simulador y la cámara la está controlando directamente el formador. Entonces, pues puede o elegir el punto de vista del usuario, lo que él está viendo a través de la realidad virtual, o ir moviéndose por el escenario para percibir mejor todos los matices de su formación. Esto se puede hacer en tiempo real mientras el usuario está jugando a este juego, vamos, o está realizando esta experiencia, o bien todos estos datos quedan registrados y después pues nosotros podemos no estar presentes en la formación, pero analizar
los resultados. Aquí, por ejemplo, estáis viendo pues, un análisis de un usuario que ha estado haciendo, por ejemplo, esta formación, y gracias a, como os decía, estas gafas que tienen eye tracking nos permite saber dónde ha estado mirando y pues podemos evaluar desde evidentemente cómo lo ha hecho a dónde ha estado mirando en cada momento y detectar patrones, ¿no?, en los que falle, que pierda demasiado tiempo de vista la carga o no haya identificado algún factor que nos interese. La validación de este proyecto, el problema que hemos tenido es que justo lo terminamos, ¿no?, casi cuando estábamos terminándolo, cuando íbamos a comenzar la validación, cuando vino la pandemia, entonces no hemos podido testarlo tanto como nos gustaría, sobre todo con gruistas profesionales, para que nos diesen, para depurarlo de una manera óptima, ¿no? Sí que hemos ido con diferentes visitas a diferentes entornos industriales con gruistas muy experimentados para depurar este sistema y obtener un feedback, y después pues hemos utilizado unos cuantos de ellos para generar este sistema de aprendizaje automático, ¿vale? Que básicamente junto con ellos y aprovechando que aquí tenemos muchos alumnos, también les hemos puesto a jugar durante mucho tiempo a este simulador en el que simulábamos diferentes entornos. Por ejemplo, en esta parte simplemente un pequeño entrenamiento de llevar la carga de un punto a otro, pero con diferentes, en el mismo entorno, pero con diferentes estresores, por decirlo así. Es decir, una simulación era normal, después jugaban con un entorno con mucha presión sonora, otro con muchos viandantes alrededor o con mucha actividad a tu alrededor, otro con un tiempo muy limitado, ¿no?, simulando esa prisa, y a través de todos los datos que recoge, pues el sistema de aprendizaje automático va aprendiendo y ahora ya es capaz de determinar si el usuario que está jugando a nuestro juego lo está haciendo en unas condiciones óptimas, es decir, diferencia si hay una alta presión sonora o si hay mucho entorno o si el usuario se está despistando por algún motivo, y sobre todo lo que más nos interesaba era distinguir si se está comportando como un usuario novel o como un usuario experimentado y en diferentes grados, para adaptar directamente en base a cómo mueve esa grúa en los niveles de dificultad e ir proponiéndoles retos para que le sirva para mejorar sus capacidades o para detectar algunos fallos o algunos vicios que pueda tener adquiridos automáticamente. Este proyecto, pues como todos los que hacemos que están financiados por entidades públicas, pues lo dejamos para su uso libre. Entonces, cualquiera que esté interesado en usarlo y que tenga un casco de realidad virtual, pues puede acceder ahí a nuestra página web y descargárselo. Lo que nos interesa, por supuesto, es pues, que llegue al máximo número de personas posible y que se utilice en esta formación. Para ello también, pues como os comentaba Xavier antes, el problema que tienen estos simuladores normalmente es que suelen ser bastante personalizados o requieren de una personalización. Entonces, tú puedes utilizar uno de estos puentes grúa en tu industria, pero que esta parte que tenemos liberada no se adapte especialmente a ti, ¿no? Entonces, para eso hemos desarrollado un framework que permite una iteración muy rápida y una personalización en base a lo que tenemos muy rápida a cualquier necesidad, ¿no? Si no es un utillaje muy específico, sino que puede ser parecido o ciertamente algo estándar respecto a lo que hemos desarrollado, pues sería muy fácil hacer casos específicos para una industria en particular que lo pueda utilizar, ¿no? Con este framework, pues simplificamos mucho ese proceso. Y bueno, cuando terminamos este proyecto, pues lo que queremos es seguir mejorándolo, ¿no? Entonces, pues mejorando y creando futuros desarrollos en esta prevención de riesgos laborales. Entonces, hicimos como esta pequeña tabla para intentar identificar qué es lo que ahora mismo mejor podría encajar en un simulador de realidad virtual para prevención de riesgos laborales o continuar este trabajo. Esta grúa RV la elegimos porque básicamente con una única interfaz real y esas gafas de realidad virtual podemos simular muy bien el trabajo de un gruista. Porque no requiere de ninguna interacción casi con ningún objeto, ¿no? Simplemente pulsa esos botones y se mueve una carga de 2,20 toneladas que puede ser muy peligrosa. Algunos de los ejemplos que nos ha puesto Xavier son muy interesantes, ¿no? O que habéis comentado en los comentarios también, como esas operaciones de riesgo en altura, que son muy interesantes porque cuando te pones estas gafas sientes el vértigo de verdad, pero creemos que todavía
para que sean 100% efectivas o aún más efectivas, hay algunas limitaciones, ¿no? Como que hace falta integrar interfaces, por ejemplo, para reproducir esas caídas, ¿no? Que sean más inmersivas o, por ejemplo, en ese simulador de incendio, pues sería mucho más interesante si tuviésemos una interfaz que nos hiciese sentir ese calor del fuego, ¿no? Porque puede ser relativamente fácil apuntar con el extintor y apagar un fuego virtual cuando no estás notando esas bocanadas o ese humo que te asfixia, ¿no? Lo mismo con operaciones de riesgo eléctrico, que no podemos simular también esas descargas eléctricas o por aplastamiento. Lo que sí que vimos que era muy interesante, por ejemplo, para simular en realidad virtual, pues son todos estos riesgos relacionados con la naturaleza psicosocial, ¿no? Como el estrés, una comunicación ineficaz o sobre todo entornos de condiciones ambientales con mucho ruido. Y pues el año pasado ya también nos concedieron otro proyecto, en este caso de la Unión Europea, este proyecto Erasmus+, en el que estamos ahora mismo realizando un simulador de realidad virtual para entrenamiento de trabajadores en situaciones de riesgo y sobre todo centrado en, como os digo, en estos riesgos de naturaleza psicosocial. Y también ahora mismo, este último mes, la Junta de Castilla y León también pues, nos ha vuelto a dar otro proyecto que sería la continuación de este que os estoy contando de la grúa, que pues le tenéis ahí, ¿no? Que la diferencia es un poco que ya vamos a integrar un entorno colaborativo de prevención de riesgos laborales. No solo nos vamos a centrar en las grúas, sino que se va a expandir también, por ejemplo, al uso de carretillas, otras paletas o otro tipo de interacción, así como pues, puestos de trabajo más genéricos también con interacción con elementos reales, igual un poco más centrado en las industrias de metaloplástico, que somos las que tenemos por aquí en Burgos más a mano para colaborar en su validación. Algunas claves ya terminando de estos proyectos que estamos desarrollando ahora mismo es que, si bien hasta ahora teníamos, ¿no? Como este de la grúa, una única persona aprendiendo estos riesgos laborales, ¿no? Interaccionando, no solo, por ejemplo, con la grúa, lo que hemos visto es que no solo gruistas le sacan provecho, sino cualquiera que está en un entorno en el que hay una grúa, utilizando esa grúa se da cuenta lo difícil que es manejarla y lo fácil que es tener algún problema con los balanceos y cambia el chip para tener mucho cuidado cuando hay una de esas cargas, no colocarse en uno de sus puntos ciegos de balanceo o pues respetar un poquito también más ese trabajo. Entonces, lo que queremos con esta introducción del multiusuario es lo mismo, ¿no? Que el usuario no únicamente aprenda él solo, sino que lo haga a través de una colaboración para evitar estas situaciones peligrosas o, por ejemplo, en la grúa, pues ya no solo tendría que mover la carga, sino otro usuario le estaría dando indicaciones si no la puede estar viendo en ese momento con una línea de visión directa o cualquier otro que se os ocurra dentro de esa colaboración. Y también, pues, mejorar sobre todo este tutor inteligente que hemos empezado a desarrollar, ¿no? Alimentándole con muchísimos más datos para que esa inteligencia artificial pues ya disponga de sistemas de medida y evaluación del aprendizaje del alumno y que sea un profesor integrado dentro de este mundo virtual que sea capaz de adaptarse al ritmo de aprendizaje de cada alumno y proponerle retos en una información creciente. Y bueno, espero no haberme pasado mucho de tiempo que me había pedido Xavier y nada, muchas gracias por su atención. Os dejo también algún vídeo que explica en detalle el proyecto y podéis entrar en la web y ver todos estos proyectos. Como os digo, son de descarga gratuita y podéis verlo y si no, contactar con nosotros para cualquier duda que tengáis o incluso pues cualquier posible modificación o que os interese que hagamos un caso específico respecto a lo que tenemos de lo que os puede ser útil en cualquier caso y nosotros pues estamos encantados. Perfecto, David, pues muchísimas gracias. Muy interesante el caso. Xavi, no sé si quieres añadir algo más o empezamos con la ronda de preguntas. No, poco más que añadir. Ha explicado muy bien todos los beneficios del desarrollo que han realizado, todo lo que pueda ser un poco relacionado con esa formación práctica y además eficaz, permitiendo extraer métricas en un entorno real y encima también, pues bueno, nos ha descrito los nuevos desarrollos para complementar un poco el desarrollo actual, ¿no? Todo lo que un poco ha tratado pues en otros escenarios y con otro tipo de máquinas. No, poco más que añadir, ¿eh? Vamos. Perfecto.
Pues nada, mientras se animan los asistentes a lanzar alguna preguntilla, yo tengo una para David, precisamente sobre este simulador puente de grúa. Me parece súper interesante para poner un poco en práctica, ¿no? Todas esas situaciones potenciales de riesgo que pueden suceder en muchas de las industrias que tenemos aquí en Burgos desde un entorno seguro. Si no me equivoco, el proyecto está cerrado, o sea, lo habéis terminado ya, vamos, está disponible, como has comentado, ¿no? En internet para cualquier empresa que lo quiera utilizar. Es totalmente gratuito y requiere de alguna colaboración con vosotros para ponerlo en marcha, o las empresas ahí son totalmente autónomas con eso que se descarguen de esa página para ponerlo en marcha. Sí, eso es. El simulador ya, bueno, tampoco está cerrado, ¿no? Vamos, hemos terminado el proyecto. Como siempre, esto seguimos evolucionándolo, pero sí, cualquiera puede entrar y que tenga uno de estos cascos de realidad virtual. De momento está soportado pues, los más habituales, Oculus Rift y HTC Vive, con esos mandos virtuales que es los que tienes cuando los compras y va a funcionar sin ningún problema. Ya si sí que quisieses esa interfaz real que hemos desarrollado, pues como es un desarrollo propio, pues sí que tendrías que pedírnoslo a nosotros, pero bueno, tenemos unas cuantas y pues nosotros solo, si la quieren comprar, sería justo lo que nos cuesta a nosotros fabricarla, que es básicamente pues lo que vale el mando y la interfaz que tenemos. Y nada más, ahora lo que sí que estamos haciendo es portarla, estos cascos van siempre conectados al ordenador, entonces, pues bueno, tiene un poco más de limitación igual en estos entornos virtuales, porque ya tienes que llevar un portátil potente y conectarte, la limitación del cable. Y entonces estamos haciendo una versión un poquito más ligera, igual con menos calidad, con fábricas un poquito más pequeñas, para que funcione en estos cascos que son sin cables, que hacen todo el procesamiento ellos dentro, pero que ya nos permiten movérnoslo, porque pues puede ser interesante para simplemente enviar ese casco de realidad virtual a cualquier sitio y que lo utilicen, lo prueben, y mucho más transportable y más útil. Pero sí, vamos, puede utilizarse de manera libre. Luego, pues claro, si necesitas un caso muy específico, de momento pues tiene unos utillajes limitados, ¿no? Sobre todo un gancho C para mover pórticos o para mover este tipo de cargas con eslingas, y si pues tienes algún caso un poco más específico, pues sí que podría contactarnos y valorar a ver si lo incluimos en esa parte. Sí, porque al final tiene muchas posibilidades, la verdad, este ejemplo, y fruto de ello, pues esos proyectos que os han salido este año. Y nada, muy interesante. Relacionado un poco con esto, también han surgido los modelos de gemelos digitales, ¿no? Que al final permiten a la industria pues, el poder tener modelos 3D de diferentes, pues imagínate, piezas, maquinaria que puedan tener o entornos en sus fábricas para trabajar de manera virtual. También no sé si en ese sentido hacéis algo desde la universidad. Nosotros de momento no hemos entrado en esa parte porque estamos más centrados como en simular algo, ¿no? Ahí sería más la adquisición de datos el gran problema. Nosotros hemos hecho alguna prueba en la que sí que sería la parte más gráfica, en la de con datos ya existentes visualizarlos, pero en toda la parte de adquisición de datos pues no tenemos esa experiencia, que yo creo que también es una parte fundamental de ese género digital, ¿no? Perfecto. Bueno, pues os adelanto que en diciembre estamos barajando el realizar una pequeña jornada aquí de introducción al mundo de los gemelos digitales presencialmente aquí en FAE Burgos, así que muy atentos a la página web los que estéis interesados en este tema. Vea, nos lanza una pregunta Natalia. ¿Cómo podrían participar las pymes en estas pruebas de proyecto de la universidad? Esta para ti, David. Sí, nosotros encantados de cualquiera que quiera participar con nosotros, porque uno de los problemas que tenemos es que pues, hacemos estos desarrollos y luego nos interesa mucho probarlo con casos reales, ¿no? Sí que durante el desarrollo pues vamos mucho a las industrias para que nos vaya dando el feedback, bueno, primero para delimitar los casos de uso, qué es lo que es interesante simular y cómo está bien hecho y cómo no, y después pues validarlo, sobre todo tener datos para que este tutor inteligente vaya aprendiendo cada vez más. Entonces, pues cualquiera que quiera participar con nosotros, pues nosotros encantados, simplemente escribiéndonos eso en la página web o al correo, y vamos, ya tenemos algunos socios que sí que participan con estos los proyectos, ¿no? Y que son los que tenemos más conexión, pero evidentemente pues cuantos más sean, mucho mejor. Perfecto, o sea, ahí en general, ¿no? Con el correo o la página web de la Universidad de Burgos,
y ya directamente os remiten sus consultas. Eso es. Vale, perfecto. ¿Qué tal la experiencia fue con este proyecto en Gombarri? No sé si fue precisamente para este simulador o justo un proyecto previo que Sí, fue el Gombarri germen un poco de este simulador. fue el primero de todos porque fue el que vino con esa idea, ¿no? De hacer ese primer simulador de puente grúa, y aquellos pues mueven evidentemente no solo de un puente grúa, sino que prácticamente todos los trabajadores de esa parte del almacén pues van moviendo las diferentes bobinas a las máquinas y demás, y sí que habían tenido unos cuantos accidentes. Y evidentemente un accidente con este tipo son bastante graves, entonces pues sí que les interesaba mucho esa formación, y ya no solo desde el punto de vista de formar a nuevos empleados, sino también pues gente, como os decía, que no va a tocar nunca un puente grúa, pero que está trabajando alrededor de ellos y que entienda los peligros que tiene transportarlo, y que no es un elemento sencillo, en cualquier problema puede haber un problema, y que se adapten a ese momento. Entonces, pues bueno, sí, esa colaboración con Gombarri es muy interesante desde el principio. ¿Y os habéis planteado con escuelas de formación directamente, más allá de con clientes finales? Sí, sí que sería interesante. Ya te digo que justo, pues eso, como es el primer proyecto que tenemos, que hemos terminado y que lo hemos liberado, pues ahora pues sí que estamos buscando pues que evidentemente se use todo lo que se pueda. Entonces, pues sí que intentaremos, bueno, o si están interesados en utilizarlo, pues nosotros encantados, claro. Perfecto, pues nada, animaros a todos al final los que os pueda resultar interesante en vuestro día a día, o las empresas que visitáis, porque tenemos con nosotros también técnicos en prevención de riesgos laborales que al final visitan muchos clientes, muchas empresas, en los que este tipo de iniciativas pues pueden resultar muy interesantes. No sé si tenemos alguna preguntilla más, por el momento no. No sé, Xavi, si tú tienes alguna duda para David o David para Xavi. No, en principio no. Me ha parecido muy interesante también el framework que estáis desarrollando, que pretendéis desarrollar para tratar un poco de dar esa posibilidad a empresas de adaptar un poco, ¿no? El entorno a lo máximo posible, ¿no? Para un poco adaptar un poco la formación a sus características. De todos modos, no sé si nos puedes comentar un poco más en ese sentido. Es decir, ¿qué necesitaría una empresa para yo qué sé, pues para poder adoptar un poco? ¿Es complicado? Es decir, ¿es necesario que sea un especialista en este campo para poder adaptarlo y tener una solución sencilla? Sí, bueno, como bien has comentado en la presentación, igual lo más problemático ahora mismo de estos simuladores es que suelen ser muy personalizados, ¿no? Y que necesitamos como mucha personalización a los requerimientos del cliente. Entonces nosotros veíamos que el desarrollo de estas aplicaciones de momento es complicado y largo. Entonces lo que intentamos siempre es agilizarlo a lo máximo posible, y por eso hemos creado ese framework que nos permita, pues de una manera muy ágil, pues ir iterando nuevos desarrollos. Si alguien quiere adaptar, por ejemplo, este simulador de puente grúa, ¿no? Si nos ponemos en el caso de que alguien utiliza en su trabajo y no se le adapta exactamente porque la nave es muy grande o la carga que está moviendo pues es muy diferente. Si, por ejemplo, está utilizando simplemente un gancho con eslingas, uno de los ejemplos que hemos utilizado, y en vez de, pues como en ese ejemplo que os he puesto, pues son, como veis, el trabajador de Correa aquí en Burgos, que mueven mesas muy grandes, pues es algo un poquito más pequeño, pues sería muy fácil, porque simplemente es pues igual conseguir algo parecido o modelar algo muy parecido a lo que ellos hagan y programar lo que puede ser pues, pocos días de trabajo para adaptarlo. Luego ya si alguien quiere un desarrollo mucho más específico, ¿no? Por ejemplo, que su fábrica sea muy parecida, pues habría que modelarla entera, o que tenga algún tipo de utillaje muy diferente, que algunos sí que hemos visto, pues, por ejemplo, cuando voltean grandes cargas, pues que son más difíciles de simular, ¿no? Ya entran condiciones físicas un poco más difíciles, pues ya sí que requeriría mucho más desarrollo, pero cualquier adaptación pues sería bastante fácil. De momento, a lo que no hemos llegado es que sea el propio usuario que lo pueda adaptar, ¿no? Siempre tendremos que hacerlo nosotros, porque pues, no dejamos de utilizar un motor de videojuegos normal. En nuestro caso utilizamos un Real Engine 4, que al final es un motor de videojuegos, pero que pues lo aplicamos a estas cosas, básicamente. De acuerdo, entendido.
Vale, nos comenta Carlos, la UBU está muy integrada en la sociedad burgalesa y por ende en la empresa. Me consta que somos pioneros en la formación dual, pero quizás nuestra UBU deba profundizar en ello para que puedan participar también las pymes, ya que las grandes no solo están ya, sino que también colaboran y participan en varios proyectos. Bueno, pues ahí está un poco esa colaboración, ¿no? de la UBU, que ya se están realizando proyectos y están en busca de más gente. Entonces, un poco darle difusión desde aquí también para que intentar buscar esa colaboración y poner en práctica los proyectos cuanto antes y lo más reales posibles al entorno de las empresas. Vale. Bueno, pues mientras, no sé si va a ver si sale alguna otra pregunta, lo que voy a hacer es mostrar rápidamente la página web, un poco donde podéis encontrar toda la información que os hemos estado comentando. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis en acelerapyme.org lo que os comentaba, la página del proyecto, donde vais a encontrar soluciones por cada uno de vuestros sectores, recursos, dentro de los cuales formación y subvenciones, son un poco lo más interesante y generar vuestro autodiagnóstico digital. Y como os comentábamos al principio, tema de eventos, donde tenemos precisamente el que estamos realizando hoy y en breve vais a recibir la grabación y cualquier persona que esté interesada, pues la podéis invitar a que entre en la página donde vamos subiendo también las grabaciones de los anteriores eventos. Y el próximo que realizaremos el 26 de octubre, ¿de acuerdo? Sobre tema de realidad aumentada. También relacionado un poco con todo este mundo de la realidad virtual, si no sabéis las diferencias entre realidad virtual y realidad aumentada, pues os invito a que entréis precisamente en los eventos pasados donde ya realizamos justamente el webinar donde explicamos todo esto y vimos también esas aplicaciones que podemos tener con esta tecnología. ¿Vale? Así que, Sinuño, por favor, envíanos las ponencias, eventos, etcétera, para poder difundir. Perfecto, pues justamente lo que os estoy enseñando, acelerapyme.org, sección de eventos, tenéis tanto los pasados, para que veáis, por ejemplo, este de realidad aumentada, donde tenéis tanto la descripción como el vídeo, ¿vale? De toda la ponencia como los que estamos programando ya para futuro, como en este caso de realidad aumentada que os comentaba, para que os podáis inscribir. Así que encantados de recibir vuestros registros y de que lo difundáis a vuestros contactos o cualquier persona que esté interesada. Y no veo más comentarios, así que David, Xavi, no sé si tenéis algo más que añadir. No, no, por mi parte no. Perfecto. Pues por la mía tampoco, así que agradeceros enormemente vuestra participación hoy aquí con nosotros, exponiendo un poco esta tecnología y cómo pueden hacerse aprovechar de ella en el entorno de la seguridad laboral y prevención de riesgos laborales. Y nada, invitaros, como os decía, a participar en próximos eventos y espero que os haya resultado muy útil la jornada de hoy. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Un saludo. Gracias.